Muy buenas, bienvenidos a esta última edición de Gran Vía. Con este programa vamos a despedir esta etapa de nuestro programa de tertulia política. Hoy tendremos con nosotros a Javier Díez Nieto y a Muad Ayadi. Ya saben, va a ser una tertulia en la que analizaremos toda la actualidad que vamos a conocer de la mano de las portadas de los principales diarios locales y nacionales. Comenzamos por El País. Ahí lo tienen, el PSOE permitirá acuerdos de investidura salvo con Bildu y el Partido Popular, la dirección, dará margen de maniobra a sus candidatos para que logren pactos con Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y con otros partidos. La fotografía es para las puertas giratorias que enfrentan a PP y PSOE, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la parlamentaria Soraya Rodríguez, socialista, y los ven precisamente en la foto del País. Se reprocharon en el Congreso la facilidad de los cargos de sus partidos políticos para acabar como asesores en empresas privadas. Por último, destacamos del diario El País un tema que debatiremos aquí en Gran Vía. El ministro de Justicia sugiere multar a la prensa que filtre sumarios. Vamos ahora con el diario El Mundo. Ignacio González usó a Indra para pagar en B su mejora de imagen. La fotografía es para Nepal y dice: hasta el epicentro del terremoto todavía no ha llegado la ayuda. Destacamos también que el Tribunal de la Unión Europea avala que a los gays se les prohíba donar sangre. Y por último, Catalano descarta multar a los medios que publiquen sumarios. Vamos ahora con el diario ABC, que titula literalmente: cuando cobre empresa, cobramos todos, cobran ellos, cobras tú, cobro yo. Dice: es el mayor contrato de la operación pública. Es una frase textual de un pinchazo telefónico que prueba cómo el exalcalde de Parla, José María Fraile, organizó una mordida de 1,3 millones de euros. Vamos ahora con la prensa de ámbito local, elfarodeceuta.com. Fotografía, ahí lo están viendo, repatriado el cadáver argelino, el cuerpo de Khaled, fallecido tras caer de un muro, regresa por fin a su país. También destaca El Faro de Ceuta: la Guardia Civil detiene a un hombre justo tras ser juzgado en la audiencia. Y por último destacamos que Comisiones Obreras dice que el Ingesa sigue despidiendo tras reducir su plantilla. Vamos ahora con el diario El Pueblo de Ceuta. Comisiones alerta de que la plantilla de sanidad ha disminuido un 5%. El sindicato señala que de los 66 contratos anunciados por el Ingesa, solo 28 engrosarán la plantilla orgánica, que ha perdido 42 plazas desde 2012. La fotografía del diario El Pueblo es para Juan Vivas y dice: el Partido Popular afronta el reto de recuperar la confianza en Benzú. Vamos ahora con los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com. Comisiones Obreras considera demoledora la pérdida de sanitarios en Ceuta pese al incremento de población. Y por otro lado también una noticia relacionada con sanidad: el traumatólogo del Hospital Santiago Sánchez premiado en el Congreso Internacional. Y por último nos asomamos a Ceuta Actualidad, que dice: hoy acaba el plazo para digitalizar el DNI en las entidades bancarias y la plantilla sanitaria del Ingesa se ha reducido casi un 5% desde el año 2012. Ya han visto, estos son los temas de portada de los diarios en el día de hoy. Vamos a ir un segundo a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos aquí con Javier Díez Nieto y Muad Ayadi. Muy buenas, bienvenidos a Gran Vía. Estamos aquí, como he anunciado antes, con Muad Ayadi. Muad, bienvenido una semana más y gracias por participar en este último programa de Gran Vía. Muchas gracias y personalmente, perdóname, es una pena en cuanto a nivel personal, puesto que yo creo que es un excelente programa, de verdad, y de esos que se van a echar mucho en falta aquí en Ceuta, por el nivel de las tertulias y también por el nivel de las personas que han asistido aquí y también por el aprecio personal que te tengo, Nacho. Pues muchas gracias, Muad. Yo espero que haya otros programas que también podamos seguir debatiendo, la gente pueda seguir escuchando debates políticos de altura como los que hacéis aquí, gente como tú y como Javier Díez Nieto, que también lo tenemos aquí con nosotros. Hoy, Javier, muchas gracias también a ti. Reafirmo lo que ha dicho Muad y sobre todo yo lo siento más porque yo llevo aquí desde el primer día. Sí, Javier es de los... Es decir, que este programa casi era mío. Sí, lleva más que yo incluso. O sea, con Nacho y con todo esto y sí que es una pena porque se tratan temas de actualidad de la ciudad, temas nacionales y sobre todo porque nos permite, es un medio que nos ha permitido expresar nuestra opinión personal y eso es importante en una democracia como la que tenemos ahora mismo en el Estado español. Así que siento mucho, sentiré mucho y espero que haya programas por lo menos igual, de la misma altura que este ha sido. Deseemos que sí, además no vamos a convertir esto en un entierro, esto es un programa, es nuestro último programa y vamos a debatir de temas muy interesantes, vamos a seguir expresando nuestras opiniones y el primero del que quiero que hablemos,
Voy a poner un pequeño vídeo de 49 segundos. Es la madre del año, la han visto en muchos medios de comunicaciones esa mujer. Se llama, si no me equivoco, Toya Graham. Es de Baltimore y su hijo estaba participando en esas revueltas raciales que está habiendo en Baltimore, Estados Unidos. Ella lo vio por la televisión y acudió a sacarlo, y lo sacó de una forma bastante peculiar, tanto que los medios, tanto los propios medios de Estados Unidos como los medios a nivel internacional, la llaman ya la madre del año. Vamos a ver ese vídeo. Esta es la mamá más famosa del mundo hoy. Mire cómo reaccionó esta madre cuando vio que su hijo encapuchado participaba en estos saqueos y las protestas ayer en Baltimore. Órale, mire. Ven para acá y nada, llegó mamá y sacó. Pues lo han visto, ahí veían a Toya Graham sacando a su hijo de las revueltas de Baltimore. Bueno, Matt, ¿qué te parece a ti la actuación de esta madre? También lo que ello implica, porque, bueno, también implica cómo la familia intenta apartar a su hijo del problema, ¿no? Y que es algo que se ha hablado mucho también aquí en Ceuta con los problemas que a veces hay de la implicación familiar. Yo, fíjate, en todo caso distinguiré dos puntos, ¿no? El primero es en cuanto a la propia anécdota. Yo creo que es algo pues anecdótico, simbólico, que pues una madre haya actuado de esta manera, para mí lógica y totalmente apreciable y normal y comprensible, que acuda para sacar a su hijo de lo que supuestamente seguramente habría terminado en una carga policial en la que seguramente habría acabado detenido. Una situación indeseable. Una situación totalmente indeseable. Dejando esto aparte, yo no quiero, porque fíjate, en Estados Unidos es una nación muy inteligente en cuanto a comunicación. Yo creo que no hay ningún medio de comunicación tan avanzado como es el sistema comunicativo americano, y es muy inteligente a la hora de distraer la atención y de cambiar el debate, cuando aquí lo que vemos es que lo que se esconde detrás de estas protestas es un brote racial muy importante que desgraciadamente Estados Unidos no ha conseguido solventar ni solucionar, a pesar de que ha conseguido que por primera vez en la historia de la democracia americana haya ascendido a la presidencia de la nación un presidente afroamericano. Los problemas raciales siguen persistiendo y desgraciadamente estos brotes raciales aparecen año sí, año también, y por lo tanto el debate debería centrarse en los motivos que han originado estas protestas. Evidentemente las conductas o las derivas vandálicas son totalmente denunciables, es decir, aquí en España también lo hemos sufrido. Hemos visto muchas manifestaciones que eran manifestaciones legítimas, manifestaciones pacíficas, pero que desgraciadamente elementos violentos han acabado interviniendo y derivando el proceder pacífico de esas manifestaciones en conductas vandálicas. Lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en otros puntos del Estado, en muchas manifestaciones que han acabado pues, en destrozar bancos, tiendas... Violencia, cajeros. Lo hemos visto, sufre también a nivel en el País Vasco con la Kale Borroka, etc. Sí. Digamos que son conductas que evidentemente no se pueden ni justificar ni explicar en modo alguno. Ahora bien, el trasfondo para mí es muchísimo más grave, y es el tema de el brote racial que existe en Estados Unidos y que de vez en cuando pues vuelve a reaparecer. Cierto es que la actuación de esta madre para mí es admirable. Por supuesto que además dice una frase que es muy buena, y es: si eres tan valiente, quítate la máscara. Totalmente lógico. Es decir, voy a hacer un pequeño símil con las protestas de la Primera Árabe cuando surgieron en Túnez. Iban a pecho descubierto y salía uno y decía dispara, y se quitaba la camisa. Desgraciadamente cayó muerto porque le dispararon. Entonces, el trasfondo para mí de esta anécdota no es tanto la intervención de la madre o la actuación, que ya, repito, es loable y es admirable, y además totalmente apreciable a mi punto de vista, pero yo creo que el problema va más allá, y el debate real es qué es lo que ocurre en Estados Unidos, por qué la policía sigue sin tener la legitimidad popular que se le debe tener. Por ejemplo, en Alemania, el cuerpo institucional más respetado y más admirado y mejor valorado en Alemania es el de la policía. Digamos que son culturas diferentes a nivel de ver a la policía como un ente negativo, como un enemigo, ¿no? Sí, yo quería poner precisamente el foco sobre esta anécdota, como tú has dicho, ¿no? De la madre, no por nada, sino porque se ha hablado mucho de ella. Evidentemente el problema es mucho más grave que esa madre. El problema es realmente pues las revueltas raciales, como tú dices, el odio racial que sigue existiendo, pero sí me gustaba como modelo
a seguir, y algo que siempre se exige, como he dicho en la presentación, ¿no, Javier? Que las familias se impliquen activamente, que denuncien, que por qué esos padres permiten a esos hijos hacer ciertas cosas, y esta mujer es un ejemplo de ello, ¿no? Bueno, normalmente los padres a los hijos ya cuando cumplen 16 años, 17 años es muy difícil de manejar. Sí, pero antes salvo que antes no era así, pero ahora es así, a ver si me entiende, la educación, digamos, y los medios de comunicación también. El niño que sale tiene que vivir su historia, y su historia es ahora, no la de sus padres. A los padres siempre nos ha gustado que nuestro hijo fuese bueno, tranquilo, trabajador, tuviese éxito, buen estudiante, y a las 10 de la noche en casa. Eso es lógico, eso es el padre. Pero también el niño tiene que crecer. El niño tiene que vivir en su mundo actual. Su mundo actual es precisamente otro tipo de, digamos, de principios que nosotros quizás todavía mantenemos, pero que no son tan afincados como nosotros los teníamos antes. Yo me gustaría, sobre el asunto este de Baltimore, señalar 3 aspectos. En primer lugar, el porqué. Durante un tiempo hemos visto en las televisiones cómo nos han machacado con acciones policiales violentas. Por lo menos se puede poner en duda, para eso están los tribunales, pero lógicamente siempre con la misma, digamos, el afroamericano perdedor, la víctima. También es importante. Tenemos que hablar de una ciudad que creo que tiene 800.000 habitantes, no creo que llegue al 1.000.000 de habitantes, donde hay más de un 20% de paro, y donde hay una población afroamericana muy importante, que son los que sufren ese, digamos, problema social de la crisis económica. Todo esto, lógicamente, pues conlleva a una explosión. Ha muerto un joven afroamericano en una comisaría por lesiones, es decir, que no ha sido una intervención cara a cara, sino una intervención en la calle donde puede haber violencia, sino ya una vez detenido, donde se puede ver a lo mejor una falta de asistencia médica. Entonces, la muerte de este muchacho es quizás menos justificable en ese aspecto. Lógicamente, sumamos el paro, la crisis, ese racismo que todavía existe en muchos aspectos, y cuidado que es de ambos, es un boomerang, es tanto del afroamericano como del blanco. O sea que es por ambas partes ese aspecto, es un efecto boomerang. Entonces salen a la calle bajo todos digamos, detonadores que han tenido, y se convierten en masa. Y mira, Aristóteles decía que la masa solamente sirve para la guerra, para la violencia. ¿Por qué? Porque en la masa hay un problema que se llama anonimato. Tú cuando estás en la masa eres anónimo, entonces te consideras impune y das rienda suelta a tus, digamos, deseos o, digamos, tus visceralidades más profundas, pensando de que estás totalmente al margen del conocimiento de la gente, de la identificación, y por tanto no vas a sufrir ningún tipo de daño posterior o responsabilidad. Y entonces aparece una figura importante, y es una madre que va a una manifestación a ver su hijo que iba encapuchado, lo reconoce encapuchado, con lo cual dice que por mucho que hay un capucha que se ponga, todo el mundo sabe quiénes son, lo coge y en media manifestación, pues a bofetada limpia, así de claro. Es una madre de coraje, y me imagino que no le ha costado mucho sacar a sus hijos adelante, y no está dispuesta a permitir que ninguno tenga un riesgo, máxime cuando por lo visto tiene antecedentes de haber observado asesinato dentro de su propia casa. Vamos, cerca de su casa. Tiene miedo de su hijo y va a recogerlo. Y mientras tanto, pues dice la palabra típica: si eres valiente, quítate, y si vas a hacer algo, hazlo como un hombre, no me lo hagas como un niñato, no me lo hagas como un cobarde. Claro, la televisión americana, y estoy de acuerdo con Moa, lo ha dado mucha. ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, de decir que las manifestaciones no están bien, que el hecho de la manifestación es un problema importante. Al desviar la atención del espectador hacia esa madre, está descalificando todo el movimiento que ha habido anteriormente. Esa violencia. Es más, yo he oído comentarios de alguna otra persona y dice, no, las manifestaciones pacíficas, como hizo Martin Luther. Este es el camino a seguir. Pero claro, esto no se produce. Y no se ha producido, y es muy difícil, porque ya te digo, por la psicología, digamos, Ortega se lo decía en la rebelión de las masas, por la psicología, digamos, del anónimo que produce la muchedumbre. Y decía uno, más reciente, que cuando el pueblo sale a la calle, se convierte en plebe. Y son dificilísimos de manejar. Por eso Aristóteles decía que solo servía para hacer la guerra. Y es cierto, y han tenido que mandar no sé cuántos miles de policías de la Guardia Nacional para poder parar. Ya parece que esta mañana ha habido una manifestación pacífica, lo cual ya se ha reconducido un poco la situación, pero estamos hablando de que han quemado casas, que han quemado coches, que han quemado saqueos, que ha habido muertos. O sea, que ha habido ahí verdaderamente una violencia inusitada. Y todo este programa de la Madre Coraje, que yo estoy de acuerdo con ella, yo haría lo mismo con mi hijo,
para que yo lo adheriría más. Y efectivamente que es una vergüenza para el pobre niño, porque vamos a ver cómo levanta cabeza. Ese niño con 16 años ya, la adolescencia... Pero la madre, enhorabuena por parte de la madre. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos con otro tema, hoy vamos apretaditos de tiempo también. Sí. Un tema también muy interesante que era noticia ayer y hoy también sale en varias portadas de los medios nacionales, y es ese dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoyando que se prohíba donar sangre a los gays, a las personas gays que hayan mantenido relaciones sexuales, entiendo, en principio por el peligro que suponen ciertas enfermedades como el VIH, dices. Bueno, ¿te parece correcto primero? O sea, ¿tú estás de acuerdo con el...? Fíjate, yo más que, fíjate, la justicia a mí me sorprende sobre todo a nivel, bueno, lo que es esta democracia nuestra y también las democracias europeas, parece que la justicia está atascada o está encallada en épocas pasadas, ¿no? No parece que viva el tiempo que estábamos viviendo nosotros y además con la evolución de la sociedad que existe. Dos puntos, ¿no? Yo, en cuanto a temas técnicos, lo desconozco, no soy médico y tampoco soy juez, pero leyendo un poquito y haciendo alguna consulta, tú per se, cuando vas a donar sangre, se hace un examen exhaustivo de esa muestra sangre, claro, antes de ser donada a alguien o antes de ser utilizada pues, en alguna intervención quirúrgica o lo que fuera, ¿no? Por tanto, que a mí el argumento estrictamente médico no le veo ninguna sustancia, ninguna fuerza. En cambio, en cuanto a la cuestión meramente jurídica, es cierto que es una cuestión la que la levanta un tribunal francés, la levanta en este caso un tribunal superior comunitario, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, responde, hace una lectura, a mi entender, estrictamente jurídica y no social ni acorde al problema como tal, por lo tanto simplemente valora la legalidad de la cuestión que se le levanta. Él responde que sí, además que es un hecho que ocurre en más de un país europeo, sí. Hablamos de Austria, hablamos de Francia, hablamos de Alemania, por lo tanto, sociedades a priori digamos, no conservadoras en el sentido, pues si lo comparamos con la Europa del Sur, si lo comparamos con la Europa mediterránea, sino que es totalmente diferente. La Europa del Norte siempre se ha destacado por estar, digamos, dos pasos más hacia adelante. En cambio, vuelvo a la lectura jurídica, yo creo que, en tanto que muchos de esos países forman parte de lo que es el paraguas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que forma parte del Consejo de Europa, yo creo que esta sentencia no, sino que este pronunciamiento judicial puede ser fácilmente recurrible y al mismo tiempo fácilmente que se pueda tirar abajo. En tanto que, vamos, si el argumento es el hecho de que si la sangre es sana o no, entre comillas, o perjudicial o no, yo creo que no se sostiene en ningún punto. Es más, una persona que, vamos, la orientación sexual de cada uno, para mí no es el debate, sino es por qué ciertas manifestaciones de la justicia, bueno, a veces, para mi entender, responden también al perfil a veces reaccionario y no conservador de algún juez que otro. Lo sufrimos también en España. Yo no hablo en términos de conservador progresista, porque yo no creo en estos conceptos, sino que muchas veces algún juez que otro parece que esté, vamos, que viva ajeno a la sociedad, ¿no? Y además, un tema como este para mí es, lo comparo con el anterior, ¿no? Para mí que el problema no sería tanto el punto sino sería una lectura de por qué la justicia funciona como funciona, ya incluso a nivel europeo, porque aquí hablamos de lo siguiente, es que vuelve a ser el argumento, es que se dice si mantienen relaciones o no. Vamos a ver. Vuelvo a repetir, en cualquier donación de cualquier ciudadano se hace un examen exhaustivo de esa muestra y por lo tanto yo la sentencia como tal no le veo ningún sentido más que el de hacer polémica y el de llamar la atención. Javier, en términos morales, igual lo analizado más jurídicamente, ¿crees que es correcto en el siglo XXI, con lo avanzado y trabajando por la igualdad de todas las personas y todas las orientaciones sexuales, pues un fallo o un dictamen judicial de este tipo? No, la Constitución, en su sistematología, el primer derecho que ponen las personas es el de la vida y de la salud. Eso que quede bien claro. La donación, no cabe duda de que está en riesgo ese principio de salud. La donación es, efectivamente, antes de hacer una donación, desde luego hay un examen exhaustivo de la persona donante y del que va a recibir. Entonces, lógicamente, ahora, por eso veo que nos faltan datos respecto al hecho concreto que estamos hablando, que es un ciudadano francés de la comunidad gay que se le impide donar sangre. ¿A quién? ¿Cómo tal? No sabemos más datos, ni tenemos más experiencia, ni sabemos los análisis, ni sabemos la historia clínica que podría haber tenido este caballero. Él recurre y va al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo francés solicita, digamos, casi un aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y él dice que efectivamente avala esto.
Pero cuidado, no lo avala de una forma absoluta. Y estamos hablando de un informe, de un auto, de digamos, una cuestión declarativa, no ejecutiva. Se puede recurrir, como bien ha dicho Moa, a otras instancias superiores que serían ya más ejecutivas o por lo menos ya forzarían más al Estado. En Francia ya esto estaba recogido en sus leyes. Es decir, que no es una cosa que haya surgido nada. Y no hubo ningún problema hasta ahora mismo, que ha habido un caso concreto. Efectivamente, digamos, el dogma del hecho. El tribunal solamente habla del hecho concreto este. No puede extender su sentencia, su fallo, su reflexión a otra cuestión. Y establece además que primero tienen que demostrar, dentro de ese fallo, que dice que avala, la avala entre comillas, tiene que demostrarse que estas personas están expuestas a enfermedades como el SIDA, a enfermedades, digamos, peligrosas para la salud. Por tanto, lo que estamos ahora mismo es quizás en una sentencia que tiene más de escaparate, más digamos, de espectáculo periodístico que de realidades. ¿Por qué? Porque verdaderamente me extraña a mí mucho que la comunidad gay no haya reaccionado. Y si no ha reaccionado, me sorprende porque normalmente están muy al tanto de todas estas cuestiones porque es su derecho. Y desde luego porque además una cosa, una sentencia así, o sea, una decisión así, atenta contra algo que se llama la dignidad de las personas, porque es una discriminación negativa. O sea, usted, como es homosexual, usted ya no puede donar. No, mire usted, yo podré donar si estoy físicamente bien. Y si estoy físicamente enfermo, me da lo mismo la tendencia sexual que yo tenga que tener. Porque por esa realidad, el SIDA también no es solamente una enfermedad exclusiva de las personas homosexuales. Hemos tenido 1000 casos, ha habido una epidemia, vamos, en todo el mundo, que donde había mucha gente que era heterosexual. Luego, ¿por qué este caso concreto? Me gustaría saber cuáles son, digamos, las fuentes, los orígenes y los detalles de la misma. Bueno, vamos a ir un segundo, a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos aquí en Ceuta Televisión, en Gran Vía, con la compañera Laura Ortiz, que nos va a traer todas las noticias de Ceuta. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, vamos ahora a conocer toda la actualidad de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va el día? Buenas, Nacho. Pues los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras comparecían este miércoles para animar a la participación en la manifestación del 1 de mayo. La convocatoria se fijaba para las 12 del mediodía de mañana y partirá desde la Plaza de la Constitución para finalizar en la de los Reyes. Los dos sindicatos creen que es necesario un cambio y que la tan anunciada recuperación económica no es más que un señuelo electoral. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han convocado a los ciudadanos a esta manifestación que pretende ser un llamamiento al cambio, especialmente en la política. Hay que cambiar de política, y hay que cambiar de político. De ahí que el secretario general de UGT haya pedido reflexión a los ciudadanos a la hora de depositar el voto en las próximas elecciones, tanto en las autonómicas como en las generales. A la hora de elegir para las próximas elecciones, ya no solo para las próximas elecciones municipales, sino para las próximas generales, hacer un balance sosegado, tranquilo, de cuál ha sido, a dónde nos han llevado este tipo de política y la necesidad que hay de un cambio. Por su parte, Juan Luis Arostegui ha repasado la situación que han vivido y viven los trabajadores en España. Que nos están tendiendo una trampa indecente. Han maltratado a los trabajadores, los han echado de sus trabajos, de sus casas, los han hecho sufrir, les han robado. De ahí que califique de señuelo el anuncio del fin de la crisis económica. Es un señuelo electoral perfectamente calculado para engañar a millones y millones de personas. Aún así, los sindicatos son conscientes de que esta manifestación no suele tener demasiada asistencia. Arostegui ha apuntado una posible razón para que no haya tanta participación. Y que saben que si se significan, los crucifican, porque este pueblo es así. Los manifestantes saldrán este viernes desde Constitución a las 12 de la mañana y recorrerán el camino hasta la Plaza de los Reyes. Pues Izquierda Unida ha animado a todos los ciudadanos a participar en este acto para protestar por la situación que atraviesa España, en la que los recortes del Partido Popular han hecho aumentar la desigualdad. La formación se ha solidarizado con los trabajadores y ha expresado la necesidad de crear un empleo de calidad y con salarios dignos. Cambiamos de asunto. UPyD denuncia la discriminación laboral y económica que sufren los trabajadores de la extinta Contenur, cuya plantilla fue absorbida por Trace, pero sin las mismas condiciones económicas. Una marginación de la que Unión, Progreso y Democracia culpa al gobierno de la ciudad y en concreto al consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda.
Cuando se unieron en una sola empresa los trabajadores de Trace y los de Contenur, tal y como estipulaba el pliego de contratación de limpieza viaria, la nueva plantilla aspiraba a disfrutar de las mismas condiciones sociales y laborales y un solo convenio, ya que ambas plantillas son complementarias. Pero la realidad que se han encontrado ha sido otra muy distinta, denuncia UPyD. Unos están bajo el convenio de limpieza viaria que finaliza este 31 de diciembre, mientras que otra parte de la plantilla se le aplica el Convenio Nacional de Química, ya extinguido, lo que le sitúa bajo la protección del Estatuto de Trabajadores. Un trato desigual que ya eliminó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que no se ha hecho efectiva hasta el momento. Por ello, desde UPyD exigen al Gobierno, a la empresa y a los trabajadores a alcanzar un acuerdo que permita formalizar horarios, sueldos y vida laboral de estos 18 trabajadores. Y más cosas. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la ciudad, Juan Vivas, visitaba en la tarde-noche de ayer la barriada de Benzú, acompañado de parte del equipo que le acompaña en su candidatura a las próximas elecciones autonómicas. Esta visita se enmarca dentro de los actos de pre-campaña que está desarrollando el Partido Popular y que en este caso se trasladaba a una de las zonas motivo de disputa en todas las campañas. Los populares mantenían un encuentro con los vecinos de la zona, con los que compartían un aperitivo en el local social de la barriada. Y más cosas. La consejera de Asuntos Sociales y Dolores Bruzón, representante de la Asociación Programa de Ocio Inclusivo, han suscrito un acuerdo de colaboración al que la ciudad aportará 40.000 euros. Entre los objetivos de este convenio se encuentra fomentar la comunicación de estos jóvenes con parálisis cerebral a través de talleres y otras actividades. Pues hasta aquí las noticias de lo que va de jornada. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión esta tarde a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Ya han escuchado, a partir de las 8:30 más noticias aquí en Ceuta Televisión. Nosotros vamos a comenzar esta tertulia de ámbito local por un tema importante que sacan también hoy los diarios locales. Veamos esas quejas de Caballa sobre la sanidad en Ceuta y también las de Comisiones Obreras, que denuncia que la plantilla en estos últimos 3 años se ha reducido en 42 personas menos. Había 974 personas contratadas en el año 2012 y a día de hoy hay 932. La situación de la sanidad ceutí a nivel de personal, ¿te parece que es buena la atención que se recibe? Yo en este caso voy a transmitir lo que es el sentir de los profesionales de la sanidad. Son ellos mismos quienes han denunciado en más de una ocasión el hecho de que la plantilla debía aumentar. Son ellos mismos los que han denunciado pues la situación en la que se encuentra la sanidad, no solamente a nivel nacional, sino concretamente a nivel local, que no difiere mucho. Es el impacto lógico de la política de recortes que se ha llevado a cabo desde el Gobierno central y que ha afectado pues en consecuencia también a nuestra ciudad. Gracias a Dios disponemos de unos profesionales de primera línea, de unas instalaciones punteras. Lo que pasa que, claro, la política de recortes lo que da lugar es precisamente, primero, a debilitar lo que es el personal, porque evidentemente la carga de trabajo aumenta. Si decimos que el número de personal se ha reducido, pues eso implicará mayor carga de trabajo para los profesionales de la sanidad y al mismo tiempo eso repercutirá de alguna manera a los usuarios mismos de nuestros hospitales y centros de atención primaria, ¿no? En este caso, claro, la política en cuanto a sanidad o la concepción o el concepto de sanidad que se tiene a nivel del Estado, desgraciadamente, en estos años de crisis, es una concepción más bien materialista y más bien económica que no de prestación de servicios. Es decir, se ha cambiado la lógica, tanto en la educación como en la sanidad, de un servicio universal, de un bien básico, como sería, por ejemplo, el agua o la luz, y transmitirlo como si fuese una mercancía, un producto, y que por lo tanto se rige por unas normas estrictamente de coste y beneficio. Eso, a ver, el coste y beneficio es importante tenerlo en cuenta. No puedes tú prestar un servicio que tú no puedes asumirlo económicamente, pero en el caso de Ceuta, pues por ejemplo, lo hemos visto con la unidad de radioterapia que se ha exigido. En este caso creo que fue la misma coalición Caballas quien lo ha planteado, le ha llevado a cabo, y además se han recogido miles de firmas para llevarlo a cabo, y desgraciadamente la respuesta del gobierno ha sido una respuesta pues estéril, y además según tengo entendido, el argumento de
del por qué se ha obstaculizado llevar a cabo esta unidad, que por cierto, según tengo entendido, existe ya proveedores que están dispuestos a llevar a cabo esta infraestructura, el principal motivo ha sido el de que en la ciudad pues no hay suficientes clientes, entre comillas, o un número de usuarios importante para que suponga crear una unidad de este tipo. Y se ve en términos más mercantiles que en Exacto, términos... entonces la mercantilización de servicios como el de la sanidad o el de la educación, para mí es lo más grave de este asunto. Evidentemente, claro, cuando decimos que la plantilla no se ha aumentado, ojo, tal como establece la propia normativa interna, es decir, evidentemente hay unas ratios de que del mismo modo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cada año deben de salir unas convocatorias para aumentar esas plazas, del mismo modo que la educación y que la sanidad. Estamos hablando de servicios básicos y fundamentales. Y yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Esto desgraciadamente va a acabar repercutiendo en la calidad del servicio, que por cierto, la culpa no es de los profesionales de la sanidad han sufrido también en sus cuerpos esos recortes y la dureza de la crisis en sus sueldos y también en sus horas de trabajo, y claro, al fin y al cabo, cuando vemos que las horas de trabajo son elevadas, pues claro, si tú el médico pues no tiene tiempo ni de descansar, imagínense el servicio cómo va a ser, ¿no? Pero aún así yo vuelvo a resaltar y subrayar el papel extraordinario que están realizando los profesionales de la sanidad, y más en estos tiempos tan duros. Javier, ¿cómo ves tú este asunto? Mira, hay una cosa que está muy clara y que lo ha dicho también Moa. Joder, yo digo siempre lo que tú dices. Y es que efectivamente son los propios, digamos, profesionales de la sanidad los que tienen conforman y tienen una comprensión acabada de todo el verdadero problema que tienen. Nosotros podemos hablar de una forma subjetiva conforme cronológicamente a los hechos que hemos ido leyendo y escuchando por ahí. Efectivamente, en un momento de crisis se cambió un criterio, el servicio público por un criterio económico. Y entonces había que ahorrar. La sanidad es cara. Sanidad cuesta mucho dinero, pero para eso pagamos nuestros impuestos. Para que mantengan ese servicio, estamos hablando de salud nuestra, personal, de cada uno de los ciudadanos, que hay obligación por parte de las autoridades de mantener en perfectas condiciones. Y lo que pasa, como ya los principios, digamos, han cambiado, no de servicio público, sino de ahorro económicos, entonces han empezado a no cubrir plazas. Han empezado a ahorrarse las jubilaciones que tenían que sustituir. Han empezado a reducir, digamos, no cubrir las bajas posibles que pueda haber. Tenemos un gran hospital, no tenemos gente, digamos, suficiente para atenderlo al 100%. Y el número de sanitarios, el número de profesionales son los que van a dar el éxito, digamos, el nivel de éxito y la eficacia de la salud pública. Estaba hablando. Se ha hablado, ya me acuerdo una vez que se habló en Madrid, por ejemplo, de privatizar una serie de servicios y dejar apenas una seguridad social. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico, el privado, cuando tuviese algo muy caro, lo iba a mandar al público. Está claro, porque ya lo paga el Estado, y él en cambio solamente tendría beneficio. Eso no quiere decir que funcionen mal los centros privados, ¿eh? Yo, por desgracia, he tenido que estar muchísimo tiempo en un hospital privado y fue maravilloso a todos los niveles. Pero claro, eso no quita, digamos, la intencionalidad final del proyecto. El otro día también escuché de que querían desapareciesen los médicos de familia y que todo el mundo que tuviese algo a urgencias, con lo cual colapsaban totalmente en las urgencias, que era horror. O sea, lo mismo iba a ir una persona con un dolor de muela que uno que se estaba muriendo. El médico no puede atender a todo. Ha habido una reducción, lógicamente, de personal. Ha habido, lógicamente, un criterio económico por encima de todo. Ha habido mucho despropósito en todo esto. Y mira, uno de los pilares de la sociedad, siempre lo he dicho, es la economía, la seguridad y la sanidad. Son tres pilares que no se deben tocar políticamente nunca, porque de eso dependemos toda la sociedad, porque por eso nos regimos toda la sociedad. Y yo estoy de acuerdo con los facultativos que exigen, digamos, el aumento, no el aumento, porque tampoco exigen el aumento, exigen simplemente que los servicios estén perfectamente atendidos y que no sea a costa de su propio esfuerzo, a costa de su propio, digamos, dedicación de horarios, a su costa, sino de una forma normal. Un médico agotado no puede ser buen médico. Y muchas veces yo los he visto horas y horas y horas y horas, porque no había cambio, porque no había sustituto, porque no había... Eso es lo que tenemos que evitar. Así que yo desde aquí me apoyo total y absolutamente a los servicios sanitarios, a todos estos médicos facultativos, porque bien es cierto, son grandes profesionales. No, pero fíjate, perdón, un inciso, es que lo que se exige aquí, y también entiendo que cada vez cuando lo publica también va a cambiar en esta línea, es el hecho de que lo que se exige es que se cumpla lo previsto. Es decir, evidentemente el aumento de plantilla está previsto. Sí, pero el criterio es económico. El que tú... No, por supuesto, pero eso es lo grave. Imagínense, pues vamos... tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay unos pilares que son fundamentales. Hablamos de la sanidad, de la educación y de la seguridad.
Perfecto. Imagínense ahora mismo que salga el ministro de Interior o el ministro de Defensa y que diga pues que la previsión de aumento del número de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas se va a paralizar o se va a congelar o no se va a publicar durante 1 año, 2 o 3 años. Eso, yo creo que la reacción sería muchísimo más acentuada que no en estos casos cuando hablamos de educación, que es tan importante, y el de la sanidad, que es también tan importante. Claro, es que hablamos de cuestiones que son prioridades políticas, las prioridades políticas de quien está llevando a cabo lo que es la gestión pública, tanto a nivel local como a nivel nacional. Claro, cuando hablamos de que está previsto un aumento de plantilla, que ojo, tampoco es que hablamos de unos aumentos extraordinarios, sino hablamos de una ratio asumible y además lógica, porque al final nos va a pasar como lo que ocurrió con la Radio Televisión Pública Valenciana, que dijeron que no se podía mantener tanta plantilla y lo que hicieron fue echar a todo el mundo con la excusa de que no había viabilidad económica, cuando luego se demostró que fue lo contrario, que sí que había viabilidad económica y que lo que hicieron fue un criterio totalmente personal. Y la solución: cerramos esto. Pues desgraciadamente podemos encontrarnos con esta misma situación cuando se cierran plantas completas en hospitales importantísimos. Cuando hablamos, no sé, ahora me viene a la cabeza el Hospital de Bellvitge de Barcelona, un referente en cuanto a la sanidad pública nacional. Cuando hablamos de hospitales pues, de atención primaria, ambulatorios, etcétera, etcétera, hablamos de cuestiones que son para mí vitales, que no se puede jugar con ellas. Claro, la sanidad privada, nadie cuestiona la sanidad privada y nadie ataca la sanidad privada en defensa de la sanidad pública, en absoluto. Pero lo que no puede ser es que la sanidad privada sea el argumento para destrozar a la sanidad pública, porque el nivel de usuarios no es comparable. Y es más, hay una cosa que es importante en cuanto a la calidad, y yo sí que me atrevo a hacer esta manifestación: la calidad del servicio que se presta en la sanidad pública en ningún momento se puede comparar con cualquier centro privado. Es más, son los propios profesionales que te dicen: cuando hay algo serio o algo grave, vete a la pública, no te vayas a la privada, porque al final la privada es un criterio económico. A veces es lo que tú decías: si me sale a cuenta, tengo un beneficio, lo llevaré a cabo, y si no, pues no. Cuando el criterio pasa a ser el del beneficio, entonces el servicio, la calidad o incluso la vocación del profesional cambia. El código deontológico difiere muchísimo. Entonces, claro, cuando vemos que la sanidad pública... Yo esta manifestación la escuché de una persona que se encarga precisamente de hacer análisis de las políticas públicas en cuanto a sanidad. Y a mí me sorprendió muchísimo que me diga una manifestación tan tajante: si te pasa algo grave, vete a la pública. Y sabemos que los profesionales de la pública son... medios. Totalmente. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que hay unos medios, hay dinero, hay recursos, y además lo hemos dicho en más de un programa y aquí, y estando nosotros dos precisamente, el problema es que ese dinero, ¿dónde va? Ese dinero, ¿por qué va donde va? Y desgraciadamente, cuando están aflorando los pequeños casos de corrupción o de irregularidades, o llamémoslo como les queramos llamar, porque ahora, bueno, parece que como al final esto de lo que decía Rafael Catalá ayer, ¿no?, del ministro de Justicia, como al final por filtraciones o no sé qué nos vayan a... Bueno, esto de la ley Mordaza que se ha puesto tanto de moda, pues que igual no van a acabar arrastrando a la justicia. Bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre. El destinar el dinero en un destino que no le corresponde, como ha ocurrido aquí en España, con ese dinero tendríamos fácilmente... Eso se llama malversación, ¿eh? Malversación pública, totalmente. De fondo, está definido perfectamente en el Código Penal. Entonces, si tenemos la sanidad, con ese dinero teníamos perfectamente solventada tanto la sanidad como la educación. El resto, mira, yo personalmente se puede recortar en muchísimas cosas, pero para mí estos 3 puntos, la seguridad, la educación y la sanidad, son para mí entender intocables. Hay una cuestión: en España hemos tenido una sanidad envidiable por todos los países europeos. Ya no estoy hablando ya el americano, desde luego no es nada envidiable. ¿Sabes? Si tienes dinero te salvas, y si no, pues te quedas en la calle quitando al abogado que está esperando en la puerta para ver si te han tratado mal y le meten una indemnización al hospital. Eso, cada vez que sale un enfermo de un hospital americano, se encuentra con el abogado de turno. En España hemos tenido el turismo sanitario. Ha habido mucha gente que ha venido a España. El porcentaje de turismo sanitario, porque esto fue un argumento que utilizó mucho el gobierno del Partido Popular. Ese porcentaje es mínimo. No, pero sí que me importa un bledo que sea mínimo o sea máximo. Me estoy hablando de la bondad de nuestra sanidad cuando nos permitimos el lujo de tener un turismo sanitario. Yo he visto en Madrid, por ejemplo, para trasplante de médula, que venían americanos. Venían americanos a Madrid a hacerse un trasplante de médula. Y yo he tenido uno al lado. ¿Entiendes? Que venía previamente y me lo explicaba, porque aquí era mucho más fácil. Mira, aquí cuando un médico decide un tratamiento, se cumple. En Estados Unidos no puede decir ese tratamiento, no tiene ese poder que tiene el médico español, digamos. Tenemos unos profesionales de tomo y lomo, muy buenos, es más, están siendo cotizados en la misma asistencia, en la misma enfermería.
Las enfermeras españolas están cotizadas y muy buenos sueldos. En Inglaterra, en Francia y en todos los sitios tienen trabajo. Y aquí estamos empezando a reducir precisamente todo eso en base a un austericidio, en base a recuperar un sistema financiero. Es decir, que preferimos el beneficio o el menos gasto, me da lo mismo, que también es un beneficio, a una buena salud ciudadana. Yo previamente siempre apoyaré a los que estén a favor de la salud. Vamos a hablar de otro pilar básico, hablábamos de la sanidad y ayer conocíamos aquí en Ceuta varias propuestas del PSOE local evidentemente, del PSOE de Ceuta, para la educación, que es otro pilar básico. Decía Sandra López Cantero, que es la secretaria de Educación y Cultura del PSOE de Ceuta, y que ella dice que si llega al gobierno será consejera de Educación también, pues ella proponía 3 pilares y decía: primero, construir un colegio con dinero propio, es decir, con dinero de la ciudad autónoma, que la ciudad autónoma de sus presupuestos saque dinero para construir un colegio y que no dependamos de que el dinero lo manden de fuera. Después, ampliar el horario de actividades extraescolares y convertir los centros escolares en centros abiertos 24 horas, incluso los fines de semana. Bueno, decía prácticamente 24 horas, incluso los fines de semana, y también recuperar parte de las competencias en educación para poder tener más margen de desarrollo. ¿Qué te parece de esas medidas, muy rápidamente? Yo es que a mí, yo, fíjate, en un programa, no recuerdo cuál, dije que admiraba al presidente Vivas. Ah, sí, fue cuando hizo la presentación aquella en el TRIP, sí, con toda aquella escenografía, y dije pues que admiraba su capacidad de transmitir y de hacer creer cosas que ni él mismo se cree. En el caso del PSOE, pues más de lo mismo. A mí me hace mucha gracia, pues, gracias sana, que tampoco se interprete como algo, como un insulto, como una falta de respeto, en absoluto, sino realmente es así. Me hace gracia cuando pues el propio Carracao ya se ve como presidente, y además yo creo que deberíamos dirigirnos hacia él como el presidente Carracao, no como candidato del PSOE a la presidencia de Ceuta, y además que incluso hay un hipotético gobierno que ya está incluso configurado, las consejerías, quién va a ser el consejero, sí, de qué. Eso lo hablamos en esta mesa. Yo personalmente admiro sinceramente la autoestima de esta formación y también de que la preside. Sinceramente, una admiración sincera, porque bueno, es sorprendente que sin que hayan tenido lugar las elecciones ya se haya configurado incluso un gobierno, bueno, no sé bajo qué criterios. En cuanto a las propuestas como tal, hombre, vale, me gustaría que hubiese un colegio más, no te digo yo que no, pero yo creo que la prioridad es entre otras cosas, solucionar los graves problemas de los colegios y de las instalaciones educativas que tenemos en Ceuta. Yo cada día paso delante del Príncipe Felipe. Hay unas obras de ampliación que llevan meses ahí cuando se deben haber concluido hace muchísimo tiempo y con un coste importante. Y que esas aulas pues hayan empezado pues corriendo y deprisa pues intentar terminarlas para que se inauguren. Y para que venga el tijeretazo de que se ha inaugurado una instalación en el Príncipe Felipe y hacer un par de fotos y de que, bueno, lo que pasa a nivel nacional también, o sea, tampoco es una cosa propia de Ceuta, sí, o peculiar de Ceuta, sino que las inauguraciones de instalaciones públicas antes de las elecciones es lo más normal. incluso inaugurando hospitales que están sin terminar, colegios sin terminar, aeropuertos incluso. Se han inaugurado autopistas que todavía no habían empezado. Cierto. Aquí hemos tenido obras públicas que se han inaugurado 10 veces. En este caso, en el caso de la educación de los colegios, pues hombre, a mí me gustaría pues que, por ejemplo, sería una propuesta para mí más importante, pues terminar y concluir las obras de mantenimiento, hacer un mantenimiento realmente cierto de estas instalaciones. Aquí se ha hablado de que alumnos pasan frío en las aulas, es decir, actividades extraescolares. Rehabilitemos las pistas deportivas que están abandonadas, que están sin luz, que por ejemplo más de una formación ha denunciado. No sé, podemos pasar incluso no solamente por las barriadas, sino también en cualquier punto de Ceuta, pistas deportivas sin luz, sin alumbrado. Pues bueno, pues tú cuando de las 6 de la tarde para arriba no hace falta que vayas para ahí. Claro, eso de decir 24 horas abiertas, recuperar competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que es un brindis al sol, sinceramente. Ojalá pudieran llevarlo a cabo, porque yo siempre digo lo mismo. A mí, independientemente de las siglas, si se consigue realmente, porque claro, si al final conseguimos que cualquier programa de estos que se presentan se llega a cumplir, vamos, es que creo que esto en vez de Ceuta vamos a llamarnos Mónaco o alguna cosa por el estilo. Bueno, Javier, ¿qué opinas tú de la educación para Mónaco, como dice Emma? Bueno, vamos a ver, mira, cuando está uno en la oposición y cuando está uno en selecciones, sobre todo vamos a oír muchas cosas que son imposibles, cosas que no existen, cosas que nadie sabe quién se lo ha imaginado, y cosas, veremos volar a gente que nunca tenía alas, veremos cositas de estas que lo van a prometer. Aquí en Ceuta estamos acostumbrados porque ya tuvimos una campaña que mirábamos lo imposible, y como una señora o un señor nos decía, esto lo vamos a hacer, y tú decías, pues habrá que cambiar de ciudad, porque aquí ni cabe tan siquiera.
Pero bueno, esto es normal. Hemos oído, por ejemplo, creo que es en Valencia, que dice que no se le va a dar el comedor escolar a aquellos niños cuyos familiares no hayan pagado los impuestos. O sea, tonterías de estas impresionantes. Luego rectificaron. Luego rectificaron, sí, pero se dijo. Uno se calienta, por lo visto, igual en una oratoria. Igual que los indigentes de Esperanza Aguirre, que dijo que los iba a quitar de la calle y ahora ya, que no, hombre, que era una broma. Lo mismo del ministerio que ha dicho sobre las filtraciones, vamos a castigar al medio que hace las filtraciones, vamos a matar al mensajero, y después se ha dado cuenta, oye, que esto no es así, vamos a perfilarlo más. Yo viendo las propuestas veo construir un colegio, muy bien, primero le vamos a ver la ratio y no solamente un colegio, 10, si son necesarios. O sea que esto lo puede decir cualquiera, eso no es una promesa, eso es una obligación del que está en el gobierno. Dice, ampliar actividades extraescolares, bien, está dentro de lo que todo el mundo dice, porque no solamente ellos, vete a cualquier colegio, vete con cualquier grupo político y te dirá lo mismo. Centros abiertos 24 horas, ¿para qué? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Es un albergue o es un colegio? Porque el colegio tiene unas horas lectivas y tiene unas horas extraescolares. A las 5 de la mañana y a las 12 de la noche yo no creo, digamos, que tenga muchas actividades extraescolares, salvo que sea en el pueblo marinero. Lógicamente no lo veo dentro del colegio. Y después, recuperar competencias. Ese es uno de los principios que había que discutir muchísimo. La educación es un verdadero problema a nivel nacional. La educación es un agujero negro económico también a nivel nacional. La educación cuesta muchísimo dinero a nivel nacional y local. Ceuta no tiene las competencias, pero sí puede reglamentar y puede colaborar. ¿Qué competencias? Claro, ella hablaba parcialmente, evidentemente. Sí, no se ¿Qué refería a todas. ¿Qué competencias son las que quieren? Es como dicen sanidad, no, la sanidad vamos a asumir las competencias. Nos pasó con los menores. Asumimos las competencias y nos está costando un dineral mantenimiento cuando era del Estado, el que verdaderamente, porque no es lo mismo digamos, las tasas o los impuestos locales que los impuestos, digamos, estatales. El tanto por ciento se puede apoyar mucho más, con menos puedes hacer menos. Entonces me gustaría que explicasen, cuando se dicen recuperar competencias, primero voy a recuperar, no creo que sea recuperar porque nunca las tuvimos, será por tener, tanto, será coger competencias, pero que me expliquen cuáles. Y analicémoslas de todos los aspectos, por delante, por detrás, de medio lado, y a ver si eso es posible. Ahora, mientras estén en la oposición, no tengan responsabilidad política, pueden prometer lo que les dé la gana. Yo muy rápido, porque no hemos pasado ya de la hora. Exacto, muy rápidamente, es una cuestión también en lo que está diciendo Javier, y tiene toda la razón, es el tema de la coherencia también. Es decir, una formación que rechazó la aplicación, o en todo caso, instar al Estado a aplicar la transitoria relativa a... La transitoria quinta. La famosa transitoria quinta, de darle el estatuto, digamos, que Ceuta pase a ser realmente una comunidad autónoma y por lo tanto asuma realmente las competencias en educación y sanidad, las que realmente asuma. Y legislativas, por cierto. Y claro, y de aquí hablen de recuperar cuando no las tuvo y además hayan votado en contra de la transitoria quinta para que se eleve el grado o el nivel de, digamos, competencial de la ciudad. Yo creo que aquí primero es contradictorio y segundo, o es no tener las cosas claras, o dos, o se hacen los tontos o no tienen ni idea. Respetable, pero claro, que no hagan una cosa y luego propongan recuperar cosas que nunca han tenido. Y cuando pueden tener la posibilidad de tenerlas, pues voten en contra. Pues Muad, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar aquí nuestra parte de tertulia, nuestro último programa. Vamos a terminar aquí esta parte de tertulia. Ahora vamos a ir a publicidad y después estará con nosotros Jesús Martín Cañivano en una entrevista. Muad Ayadi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Y Javier Díez Nieto, también muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros y enhorabuena por el programa. Y supongo que el tiempo da vueltas y volveremos otra vez a vernos en este programa. Pues esperemos que se llame Gran Vía o se llame otra cosa mucho más bonita y más apetecible. Pues seguro que volveremos a vernos. Aguanten un segundito que enseguida estamos aquí en Gran Vía con Jesús Martín Cañivano, presidente de los Scouts de Ceuta. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Tenemos con nosotros, como he anunciado antes, a Jesús Martín Cañivano. Jesús, bienvenido aquí a Gran Vía, a tu casa. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este último programa que estamos haciendo. Bueno, ya lo ven uniformado, sí. Un scout de tomo y lomo. Siempre, el scout tiene que ir, además orgulloso con nuestro uniforme, nuestra pañoleta. Sí, que es como tiene que ser, por siempre, supuesto. Uniformado. Vienes aquí por muchos motivos, pero entre ellos porque celebráis el centenario de los Scouts de Ceuta en el año 2015. Es decir, nacieron los Scouts en Ceuta, el movimiento del escultismo en Ceuta, en 1915. Sí.
en 1915. Estuve indagando un poquillo, lo que pasa que ya frené y, por lo visto, parece que ya en 1913 ya empezaron pero de forma extraoficial. Oficialmente, 1915. Es decir, que tú hayas conseguido saber, es decir, tú has encontrado un acta, si no me equivoco, ¿no? En el que viene recogido que lo... Sí, bueno, a través de Barceló, el cronista de la ciudad, pues, y gracias también a la familia Orozco, porque fue quien se lo cedió a él, pues toda la documentación que le va llegando a nivel de los scouts en Ceuta, pues me la va remitiendo a mí, ¿no? La tengo digitalizada, lógicamente, no la tengo el documento original, porque eso es una cosa muy... Y sí, efectivamente, este libro de actas del Alto Patronato, pues es desde 1925, pero claro, haciendo referencia cuando vuelven a formar, bueno, ahí hay unas lagunas que es muy difícil, pero hace referencia al Alto Patronato del 1915. O sea, para que quede claro, es un documento de 1925 en el que dice claramente que en 1915 ya existían los escultas, no sé cómo la lo pone. tropa, los exploradores eran exploradores. Pero eso es en el libro de actas. Pero tengo el acta, que también lo tengo gracias a la familia Orozco, bueno, a Barceló, que fue el que me los dio, me los pasó, que sí que tengo el libro de actas, el acta, en el cual los exploradores de España, la Junta de aquel entonces, pues reconocían a los scouts de Ceuta. Ese documento es de 1915. Sí. O sea, y tú has dicho que tienes también alguna referencia de 1913. Sí, estuvimos mirando porque... bueno, de los que componían el Alto Patronato de los exploradores de España en Ceuta en esa época, está González Novelle también, era el cronista de ABC y de La Vanguardia en Ceuta. Claro, tienen que tener uno que le mandara por teléfono, yo no sé cómo lo harían, porque no había internet, lógicamente. Sí, claro, en 1915. Y por lo visto, hablando con Barceló, me estuvo comentando que ya él ha visto por ahí un documento en el cual, en el 13, él encarga el uniforme del hijo. O sea, con lo cual en el 13 ya tenía que haber algún tipo de movimiento scout, porque de exploradores. Sí, o estaba llegando de una forma, digamos, extraoficial, ¿no? Ya estaban desembarcando aquí en Ceuta, vamos. Sí, esto es curioso porque los scouts a nivel nacional, ¿cuándo hicieron su centenario? Pues a nivel de España, los exploradores de España en el 1912. 12, y estamos hablando de que en el 13 ya has visto tú algún documento en el que alguien encargaba un uniforme de los exploradores para alguna persona de aquí, de Ceuta, es decir, que tuvo que ser el de Ceuta uno de los primeros grupos. Sí, aunque oficialmente no, porque yo lo que hago es regirme por los documentos, lo que tengo palpable, ¿no? Que la documentación que tengo, pero sí, ya ahí había algo en ese. Bueno, en 1915, aunque cojamos esa fecha como el verdadero origen de los scouts de Ceuta, también es uno de los primeros de España. Bueno, sí, de los pioneros, digamos, claro. El 14 también los exploradores de Murcia, pero es que, claro, antes eran tropas de provincia, eran tropas, no existían las secciones, porque claro, ya se creó, el escultismo se creó con la base que era la tropa, ¿no? Scout, ¿no? Y entonces resulta que ya en el 12 fue en Madrid el primer grupo que salió, que es el grupo 1, que existe en Madrid, correcto, y bueno, y el año pasado exploradores de Murcia, también sí, pero vamos, que somos de los pioneros, correcto. Sí, si no somos los primeros o los segundos, somos los cuartos o los quintos. Estamos por ahí, de los primerillos. Sí. Hombre, que eso se dice así, pero hay que tener en cuenta que son más de 100 años de historia. No creo que exista en Ceuta, en activo, ninguna organización aquí que tenga tantos años de historia como asociación, porque podemos pensar en Cruz Roja, que probablemente tenga 125 o 128 años de historia como organización nacional, pero en Ceuta no sé si tiene tanto tiempo, por ejemplo. Exacto, yo desconozco el tiempo de Cruz Roja aquí en Ceuta, pero sí hay que reconocer que es una asociación juvenil que trabaja con jóvenes de las más longevas que hay en España, por supuesto, porque es una asociación juvenil y con lo que conlleva, ¿no? Sí. El voluntariado, los jóvenes que van creciendo y bueno, y ahí está, es una cosa que está completamente activa, 32.000 scouts en España. Sí, ¿cuántos tenemos ahora mismo en Ceuta? Porque el grupo ha crecido mucho desde que se retomara, porque ahora contaremos también un poco cómo ha sido la historia. El grupo ha pegado un crecimiento en cuestión de un año, 2 años, año y medio, 2 años, que no hemos visto desbordado, quiere decir. Actualmente tenemos esta lista de espera en las secciones, ¿no? Los chicos, los castores, pues están llegando en manada, ya luego explicaré, ¿no?, las edades para que la gente sepa las edades.
manada y lista de espera también, tropas e incluso tenemos también lista de espera. ¿Por qué? Porque sí, por niños siempre hay, el problema es el voluntariado, los responsables adultos, sí, tanto los adultos, scouts, los monitores, para que la gente pueda entenderlo, vosotros le llamáis scouter, para que la gente lo entienda, los monitores, los que se encargan, claro, esos son los que más escasean, evidentemente, y los que es más difícil también fidelizar, entiendo. Es muy difícil porque entendemos que esta labor altruista totalmente, que el trabajar sin esperar nada a cambio, ¿no? Como decimos, ¿no? Y pues sí, y luego, bueno, Ceuta también, porque en la península quizás dure más, porque tienen más opciones, ¿no? Pueden estudiar en su provincia, pero aquí en Ceuta también muchísimo, a lo largo del tiempo se han tenido que ir fuera a estudiar, a trabajar, toda la historia, entonces claro. Sí, ha costado más sacarlo hacia adelante. Ustedes no lo ven, pero Jesús tiene un brillo en los ojos especial cuando habla de los scouts y cuando habla de todo lo que supone el movimiento del escultismo y de los exploradores en Ceuta, que le toca muy de cerca, pues se le ilumina la cara. ¿Desde qué año llevas tú en los scouts? Bueno, yo empecé en los años 80, y quizás 2 o 3 años antes que terminaran los scouts, porque hubo un parón, ¿no? Hubo un parón. A nivel nacional hubo 2 parones. Uno a nivel nacional, lógicamente, y luego en Ceuta tuvimos otro, que esos fueron casi 20 y tantos años, cerca de 30 años sin scout en Ceuta. Completamente desactivado. Desde los 80 hasta el 2000... La última actividad, estamos hablando del 93, 92-93, fue que yo ya no estaba en el grupo, yo que ya había dejado el grupo un par de años, ¿no? Yo no vi de cerrar el grupo. Pero sí me consta, por los que veo aquí en Ceuta, que estuvieron en el grupo hasta última hora, que bueno, que estuvieron conmigo y ellos se quedaron, y fue la última actividad año 93 aproximadamente. ¿Y tú retomaste el grupo? ¿Tú decidiste en el año 2006? 2007, a través de otro estuvimos 2 compañeros que nos estuvimos viendo y el Gusanillo. Y lo preparamos, estuvimos mirando las opciones que tuvimos y bueno, y Scouts de España, ASDE, nos recibió con los brazos abiertos, porque claro, era de las pocas comunidades o ciudades, ¿no?, provincias o regiones de España que no tenían Scouts, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ya luego en el 2008 empezamos las actividades y bueno, lo que conlleva comenzar un proyecto, o reactivar un proyecto, perdón, porque yo no he creado nada, yo simplemente me he limitado a reactivar, yo no puedo, hay muchos años, muchas vidas, mucho trabajo ahí desde 1915 aquí como para que, bueno, yo he reactivado. Bueno, a ti te ha tocado celebrar el centenario y ahí estamos viendo, ponían nuestros compañeros ahora mientras hablábamos unas imágenes de uno de los actos que estáis organizando con motivo de este centenario, que es esa exposición que inaugurabais el día 20 de abril. 20 de abril, hasta el día 30, esos 10 días que tengo que decir que gracias a María Dolores, que en la biblioteca nos lo facilitó mucho porque estaban un poquillo, está todos los espacios culturales ocupados. Están todos ocupados y además con lista de espera. Entonces, esa facilidad que nos dio, bueno... ¿Qué consiste esa exposición? Para que la gente, aunque lo está viendo, pero que sepa más o menos... Bueno, esa exposición consiste en eso, precisamente, lo que dice bien, lo que bien dice el anuncio, ¿no? El título se llama 100 años de escultismo en Ceuta. En imágenes. En imágenes. Y son fotos. Son fotos desde 1915, algunos documentos que hemos creado, bueno, documentos si fuera por mí, nos faltan fotos y nos faltan documentos, ¿no? Porque yo lo pondría todo para mí es súper importante, pero bueno, dentro de esa importancia hemos querido que Ceuta, la ciudad, los ciudadanos de Ceuta conozcan los documentos un poquito más importantes, quizás porque sean de personajes conocidos de la ciudad, ¿no? Claro. Como por ejemplo tenemos también un saluda de Santiago González Tabla, invitando exclusivamente a los scouts de Ceuta, estando de director del Casino Militar, a un certamen que había de acuarela, no sé qué, y nos invitó. Entonces ese saluda, bueno, pues de puño y letra, escrito por él, bueno, pues oye... Y hay muchas más, bueno, y documentos luego en el ABC, e incluso en el libro de acta también se tiene, de que cuando le entregan las banderas regulares, en el año 23 creo, si no recuerdo mal, hay un escrito exclusivamente a los directores de los colegios para que permitan a los scouts salir de clase para poder asistir a ese acto tan importante. Claro, fíjate la importancia que tendrían los scouts, que podían salir de clase, que le pedían que pudieran salir de clase para poder asistir a ese acto. Es decir, que también la gente tiene que situar que quizá en la otra época tuvieron todavía mucha más importancia de la que tienen hoy. Sí, tuvieron mucha importancia, además a nivel social los scouts estaban muy metidos y trabajando mucho con la ciudad, ¿no? Entonces hay fotos por ahí, quien lo haya visto y quien no, bueno, pues ya le aprovecho y le recomiendo que vaya porque queda poco tiempo ya para
bueno, queda un día. Sí. Entonces hay una foto muy bonita que se ven los scouts desfilando en el año 72, 72-73, esa foto no la tengo ubicada, en el 72-73, los scouts desfilando en la ofrenda de flores de la patrona con la legión detrás, o sea que son cosas muy... Y luego a nivel de militar, claro, también tenemos que entender que su fundador era militar, sí. Fue un militar inglés y sí, entonces Baden-Powell, BP, cariñosamente como lo conocemos. En época electoral más vale decir Baden-Powell. Bueno, exactamente. Que suena, sí, dos inclusivas suenan parecidos. Pero bueno, entonces, bueno, no hay que obviar ese carácter, ¿no?, militar que tuvo en sus comienzos, ¿no? Porque al fin y al cabo era eso, darle una instrucción y darle una organización y que los jóvenes tuvieran una especie de educación. Sí, que es una de las principales funciones que tienen los scouts también. Siempre ha sido la colaboración social y la participación social de las personas que entrenáis, ¿no? Y formar personas integrales. Totalmente, además que que sean muy independientes, ¿no? Y que sean buenos ciudadanos. Sí, autonomía. A día de hoy quizá más que esa función social, que también evidentemente la cumplís, seguro que estáis más orientados a la dinamización de la juventud, ¿no? Y a la formación de los individuos. Esa educación en valores, que sí, que por supuesto nunca vamos a olvidar nuestros orígenes. El entorno natural del scout es el campo, el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Pero hay que decir que ya estamos en esta época que estamos, ¿no? Pues ya el escultismo no se dedica solamente a la naturaleza, al medio ambiente, sino también lo abre un poco más a nivel de la ciudad, la solidaridad, todo, ¿no? Sí, la participación. Los diferentes eventos y actos sociales que hagan falta. Totalmente. Evidentemente. Tú has dicho unas cosas que son clave, aunque evidentemente los scouts ya no son solo el campo y la naturaleza, también sigue siendo eso, que es algo que se echa mucho de menos quizá en los jóvenes de hoy, ¿no? Sí. Más presencia en el campo y la naturaleza, más conocimiento del entorno natural que nos rodea. Y ese cuidado, por supuesto, porque bueno, vas a ciertos sitios de nuestros montes, que además que tenemos que decir que por suerte, porque para hacer una ciudad pequeña, porque bueno, Ceuta es una ciudad pequeña en comparación a cualquier provincia de Andalucía, de España, ¿no? Por el territorio, pero tenemos que decir que tenemos bastante monte, mucho campo que se pueden disfrutar. Sí, actualmente las acampadas, si no me equivoco, las estáis haciendo en Miguel de Luque la mayoría, pero tenéis también No, por ahí Miguel de Luque ya hace tiempo que no, porque bueno, Miguel de Luque era cuestión de cuando la ciudad no subvencionaba y últimamente pues no tenemos subvenciones porque tampoco nos hemos presentado muchas, entonces ya cuestión de recursos económicos tenemos poco, ¿no? Porque nos hacemos venir que nosotros digamos, nosotros lo guisamos, nosotros no lo comemos, ¿no? Quiere decir, actualmente hablo. Anteriormente sí, la ciudad nos ha ayudado. Sí, habéis tenido el apoyo, evidente. Y nos ayuda, ahora actualmente nos ayudan también, de otra forma, ¿no? Pero siempre tengo que decirlo, que la ciudad nos ayuda. Entonces actualmente tenemos que decir que estamos disfrutando de un entorno que lo hemos conocido muy tarde, pero vamos, ahora mismo el tiempo que lo disfrutamos es el tiro pichón. Gracias a Quino, su presidente, ¿no? Pues bueno, mediante una asociación, la asociación, y gracias también a la asociación de tiro pichón de allí, ¿no? Que son asociados, ¿no? Sí. Y pues allí tenemos las canchas que ahora no se están utilizando, digamos, como antes, ¿no? Muy de vez en cuando, y él muy amablemente, siempre que le hemos hecho nuestra solicitud por escrito, él nos ha aceptado, y por seguridad. La mayor parte la hacemos ahí. También hacemos nuestra acampada en la parte de Arangure, donde está la fortaleza. También hacemos acampadas en los Hornillos. Bueno, Hornillos, exactamente el nombre... Sí, técnico no lo sé, pero Hornillos a nivel scout, ¿no? Sí. Los Hornillos, bueno, sí, es la zona de los Hornillos, ¿no? Que ciertamente me gustaría decir que para que veamos lo que crea esto, que esos lugares de acampada, esos lugares actuales, eran los que estaban hace 30 años. Es decir, que no se ha perdido nada. Cuando tú estabas en el grupo, cuando tú comenzabas en los años 80, ya ibais a esos sitios. Exactamente. Que es una cosa que dice, bueno, lo normal es que ya... sigue exactamente igual. Están los mismos sitios, un poquito, digamos, más dejados, porque antiguamente, pues como siempre estábamos allí, pues dábamos lugar siempre que lo estábamos arreglando. Ahora, por mucho que queremos salir los scouts, porque son muchos proyectos que tenemos, que lo hemos tenido, no es que no lo vayamos a hacer, pero lo hemos tenido que dejar un poquillo aparcado ahí hasta que terminamos con el centenario, porque claro, no somos tantos los que estamos preparados para el centenario,
y nos lleva muchísimo tiempo a todos. Y luego, independientemente ya luego de los trabajos de cada uno, porque esto es como nuestro hobby, el voluntariado. Y existen todos esos lugares, ¿no? Tenemos ya acampadas y tenemos preparados, ya digo, proyectos que se han dejado aparcados, sobre todo el cuidado. El cuidado para disfrute nuestro y el respeto, y preparar lugares para que podamos seguir disfrutando nosotros, tanto nosotros como cualquier familia de Ceuta. Sí, es lógico. Y también cualquiera podría pensar que los scouts de Ceuta, por eso de las especificidades de Ceuta, están más aislados que el resto de España. ¿Tenéis comunicación con otros scouts del resto de España? Me consta que habéis ido a algún festival scout, habéis pasado alguna vez a la península y compartís actividades con otros grupos. Totalmente. Claro, con diferencia de los años 80, bueno, en los años 80 éramos un grupito y Ceuta tuvo hasta 3 grupos en activo, 2 con números y uno se quedó en prueba, se quedó sin número en formación. Y luego, bueno, todos terminaron aquí, estaban un poquito más aislados, lógicamente. Pertenecíamos a los exploradores de España, Ceuta era una cosa y un experimento porque no tenía ningún tipo de autonomía. Claro, entonces era parte de Cádiz. Claro, era como una especie de provincia de Cádiz. No sé si llegó en algún momento oficialmente a ser provincia de Cádiz. No, claro, sí, pero se solía entender como... Eran zonas, se dividía por zonas y nosotros, en este caso, cuando eran zonas, pertenecíamos a la zona 10ª de Málaga. Ah, vale, o sea que los scouts de Ceuta eran parte, se entendían como parte de los scouts de Málaga. Sí, era la zona que Scouts de España dividía todo lo que era el territorio nacional, ¿no? Y no había mucha comunicación, éramos un grupito y bueno, luego los que éramos bastante aquí en nuestra época, pero actualmente ya no salimos tanto como queremos, porque la verdad que dinero económico, mover toda la gente, totalmente. El tiempo. El salir de Ceuta para cualquier actividad, que es una cosa súper buena, buenísima, porque demasiado tienen nuestros jóvenes actualmente aquí en el grupo que no tienen un espejo en el que mirarse, ¿no? Por eso existen las actividades con otros grupos. Pero sí hemos salido como hemos podido, ¿no? Estuvimos la primera salida que hicimos en plan oficial y grande fue a Festival de Lorca, 2 días antes de lo que ocurrió, del terremoto. Estábamos allí, también ahí fuimos de forma de participar simplemente para conocer lo que era un festival, porque nunca la veía. Por acto de presencia, digamos, para empaparos un poco del ambiente. Exacto. Luego ya estuvimos en el festival con nuestra canción, que fue en Granada. Luego hemos tenido muchas actividades, sobre todo con grupos de Algeciras, hemos salido también a la línea, estuvimos en Gibraltar. Bueno, y luego ya como oficina federada, como asociación, ¿no? Porque aquí hablo a nivel de grupo, no, a nivel de OF, bueno, pues todos los consejos que me tocan de ir y a todas las conferencias. Eso ya tú individualmente como representante de la Federación de Scouts de Ceuta, en este caso. Correcto. Sí, es lógico. También porque hay diferentes niveles, que es difícil de explicar, porque en Ceuta está el grupo y lo que sería la asociación. Exacto. Cuando, por ejemplo, en Andalucía estarían los grupos y la asociación andaluza, la federación andaluza, y la gente tiene que entender que aquí es que el grupo y la federación son lo mismo, pero son distintos. El mismo rol, exactamente. Queremos mantener dentro de nuestras posibilidades, no fusionar de la manera porque lo que no queremos es que lo vean fuera de la península como, no, el grupo que es OF, no. Quiero mantener la asociación y pues también puede darse el caso de que surjan más grupos aquí en Ceuta. Exacto. En un futuro salieran más grupos, bueno, pues todo dependerían de lo que es la asociación. Pero sí, pero exactamente los mismos scouters, monitores, tenemos el mismo rol, ¿no? Los cargos que tenemos dentro del grupo son los que tenemos dentro de la oficina federada. Yo soy presidente de Scouts de Ceuta, pero a su vez estoy también de coordinador de grupo. Bueno, y ya si estiramos un poco más, pues estoy también llevando la unidad culta, ¿no? Claro. Es que no somos muy pocos. Y, por ejemplo, todo lo que está encargado de tropas, pues lleva un negociado de lo que es la OF, ¿no? Pero vamos, estamos así. Volviendo al centenario, ¿qué actos o qué cosas estáis preparando? Además de esta exposición, ¿tenéis previsto más cosas para celebrar? Bueno, después la exposición fue, digamos, el pistoletazo de salida, digamos, del centenario, con el cual comenzamos ya nuestro centenario. Hasta el 25 de mayo, digamos, el 25 de mayo es el día exacto de los 100 años. Se cumplen los 100 años. Exacto, que es cuando viene en el acta reflejado, el acta. Tuvimos también el día, si no recuerdo mal, una semana después, el día 23, perdón, un mosaico que la ciudad, en honor a los Scouts de Ceuta, pues nos brindó en el Parque de San Amaro, que allí está puesto, que es muy bonito. En el Parque de San Amaro hay un mosaico que recuerda los 100 años de los Scouts de Ceuta. Exactamente, además un sitio muy privilegiado, que nos encantó con su árbol y todo. Ya luego pasamos al mes de mayo.
Bueno, mes de mayo, dentro de nada. Sí, en 25 el día, 26 días ya estamos en ese día 25. Exacto, tenemos ahí ya aquí asiste el presidente federal, Diego Cobo, viene, porque es uno de los actos que va a participar él. Tenemos solicitado el arriado de bandera de ese mismo día, pero indistintamente al arriado de bandera, que eso sería por la tarde, lo que hacemos es que el presidente de la ciudad va a recibir al presidente y una bandera de Scout mundial, de la ONU, la Organización Mundial Scout, que estamos todavía viendo dónde la van a poner, pero va a estar unos días más que ondeando, bueno, no sé si en un acta ondeando, eso estamos todavía falta por cerrarlo, ¿no? Sí, pero estáis preparando algún tipo de acto que una también institucionalmente la ciudad autónoma con lo que serían los Scouts, ¿no? De forma simbólica. Exactamente. Entonces, este centenario, el equipo lo hemos dividido en semestres, ¿no? En 2 semestres. Entonces, hasta el primer semestre nos cubre hasta el mes de julio, que he organizado a nivel de Facebook. A nivel Facebook no hay nada así en plan asociado a nivel de Facebook, en el grupo que tenemos de Scouts de Ceuta, para Scouts de todos los tiempos, porque yo quiero que ellos vean, bueno, quiero que vean, no digo ni que decirlo, ¿no? 100 años de escultismo no son míos, 100 años de escultismo es desde todos los que han sido Scouts. Su granito de arena le estamos aportando, los que aportaron y los que aportarán, ¿no? ¿Y vais a hacer entonces qué vais a hacer con todos los Una acampada. ¿Queremos hacer una acampada? Una acampada con Scouts de todos los tiempos, gente que haya sido o que siga siendo incluso Scout de Ceuta, y va a venir gente a participar. No es la primera vez que organizáis algo, si no me equivoco, hace un par de años en la feria también organizasteis. Con la acampada sería la tercera quedada. La primera que hicimos fue exactamente, si no recuerdo mal, en el 2012, 2012, porque ahora mismo con fecha estoy... Y fue verdaderamente un triunfo. Yo a nivel personal me quedé súper satisfecho porque vinieron Scouts de Ceuta de todos los rincones de España, y fue súper grato. Una mezcla de emociones, de sensaciones, ¿no? Porque claro, había gente que llevaba 30 años sin verse y sin hablarse, y gente muy amiga que luego... Tú te habrás encontrado también con gente que cuando tú entraste en los Scouts serían tus monitores, entiendo. Exacto. Y gente que sigo viéndola, ¿no? Que fueron mi jefe, como se decía en los años 80, eran jefes. Y sí, pero bueno, yo los veo. Sobre todo, hay gente que efectivamente vino de la península que yo no veía ya desde hace mucho tiempo, porque yo era un niño y bueno, los jefes fueron, los Scouts, y en esta quedada sí los he visto. Pero vamos, sobre todo ya gente que incluso ni conocía, ¿no? Sí, de fotos, porque tengo fotos de nombre, pero ya físicamente... Pero esa sensación, gente, me atrevería a decir, está casi llorando, de tanto tiempo. Eso fue súper emotivo, vamos. Una eclosión de emociones. Total. Bueno, y este año pensáis repetirlo por tercera vez, como tú dices, en una acampada que vais a hacer, ¿dónde? ¿Se puede saber? Bueno, no está cerrado, me refiero al lugar, porque estamos barajando varios sitios, porque siempre hay que tener un plan B en todas estas cosas, ¿no? Lógico. Pero creo que idóneo es que un sitio que conocemos todo el mundo es Aranguren. Claro. Sobre todo por el acceso que tiene de la carretera y bueno, y que está todo muy preparado, porque entendemos que viene gente de todas las edades. Sí. Todas van a venir actualmente todavía y confirmado nada más que 14. Espero que después de que vean el programa se animen un poco más. 14 más los que ya son de aquí. Bueno, exacto. Entiendo que también habrá gente de los de ahora, de los actuales, que también se sumará. Sí, mi equipo de scouts, la mayoría van. En esta actividad la he querido dejar un poquito más, digamos, para scouts de todas las épocas, ¿no? Ya en nuestro grupo, con la acampada de verano, nos despedimos ya de la Ronda Solar hasta septiembre. Entonces, sí, si algún padre quiere que soy asista, pues bien, pero quiero mayormente que sea una actividad en plan ya de gente adulta, que se recuerden... Transgeneracional, que avance mucho. Y que se vayan recordando cosas que hacer, historia, porque no hay que olvidar la tradición del escultismo. El escultismo realmente es una base muy importante, no es la base, pero es de lo más importante, es la tradición, ¿no? No se puede perder nunca la historia, esas tradiciones que se van pasando de generación en generación de scout. Bueno, Jesús, pues se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. Lo único que te quería pedir antes de que terminemos es que nos cuentes cómo puede la gente contactar con vosotros para apuntarse al grupo. Bueno, actualmente nuestras actividades son de 11 a 2 y en nuestra sede actual, que es en Bermudo Soriano, en la Explanada. Bueno, los sábados. Los sábados correcto. De 11 a 2 en Bermudo Soriano. Cualquier persona que quiera se puede acercar ahí a contactar con hablar ustedes, con nosotros, a conocer el grupo. Y bueno, y en un principio, si tiene la suerte de que el hijo o la hija que se quiera apuntar también, que se admitiría, no es de las secciones que tiene lista de espera, pues bueno, pues ahí estamos abiertos.
Sí, bueno, perfecto. Y a Scouter también, con ganas de trabajar, Sí. gente voluntaria y que quiera trabajar también, pues bueno. Que quiera unirse al grupo y echar una mano, que también Totalmente. hace mucha falta. Pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa, en Gran Vía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos todo eso relacionado con el centenario y con la historia de los Scouts. Para mí también, que hace un honor que nos llaméis, y sobre todo un Scout como tú también, que eres. Que hay que decirlo todo Sí, también. sí, hombre, hay que decirlo, por que me supuesto. entrevisto otro Scout, pues para mí, sobre todo cualquiera, ¿no? Pero si es Scout, pues más todavía. Sí, además que sabes que hay un cariño mutuo, Jesús. Total. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes aguanten un segundito porque hoy excepcionalmente no vamos a ir a publicidad, vamos a pasar, que voy a despedirme. Va a ser después de que despida yo a Jesús y enseguida estoy con ustedes. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí para despedirnos, para cerrar esta etapa en Gran Vía, pero no sin antes agradecer a todos los que han hecho posible que este programa salga adelante. Agradecer, por supuesto, a Simo, a Mohamed de Toilet, que nos trajo la imagen, también a Juanjo, JJ Slim Morales, por supuesto, a África González Navarro, que nos puso voz, también a Alberto Lora, que nos ayudó en algún momento también con el sonido, por supuesto, a Quique, que también nos ayudó con la grafía, a Javier Sacona, que nos acompañaba en la máquina del tiempo, a Laura Ortiz, que nos ha traído las noticias, y ella fue la madre de este programa, como dirían los seguidores de Juego de Tronos, la Mother of Dragons, la madre de los dragones de Gran Vía. Y no sé si me dejo ahí el tintero, seguro que me dejo a alguien ahí olvidado, pero no se lo tomen a mal. Estoy también muy agradecido, y por supuesto a ustedes, a nuestros telespectadores que nos han acompañado todas estas semanas de tertulia política, todos estos días, todos estos programas que hemos hecho aquí en Gran Vía. Y ahora voy a hacer algo que nunca pensé que haría en televisión dos veces, que es citar a Nicanor Parra, al poeta uruguayo, para despedirme con un poema que se titula Hasta luego. Y dice así, me lo he intentado aprender de memoria, pero mi memoria ahora mismo en esta emoción no da para más. Dice, hasta luego, ha llegado la hora de retirarse. Estoy agradecido de todos, tanto de los amigos complacientes como de los enemigos frenéticos. Ay, inolvidables personajes sagrados. Miserable de mí, si no hubiera logrado granjearme la antipatía casi general. Salve perros felices que salieron a ladrarme al camino. Me despido de ustedes, créanme, me despido con la mayor alegría del mundo. Gracias, gracias de nuevo. Reconozco que se me caen las lágrimas por dentro. Volveremos a vernos en el mar, en el cielo, donde sea. Pórtense bien, escriban, lean. Sigan haciendo pan, continúen tejiendo telarañas. Les deseo de todo corazón toda clase de parabienes. Y yo mientras, entre los cucuruchos de esos árboles que conocemos como cipreses, les esperaré, con los dientes y las muelas. Hasta luego.